muchos elementos que sostienen, principios que sostienen la justicia para adolescentes. Y quinto, y con esto termino, algo muy importante. Si la reforma constitucional, si el sistema de justicia para adolescentes tiene como objeto la reeducación de los jóvenes, hay que privilegiar también todo lo relacionado con las medidas que se pueden establecer a los jóvenes. Y además hay que privilegiar también la etapa de ejecución de las medidas, porque ahí está, ahora sí que en esas reglas que establezcamos y en las prácticas que realizamos en torno al mismo, el éxito o el fracaso del sistema. En ese sentido, creo que la etapa de ejecución no empieza realmente en el momento en que se impone la medida, sino empieza en las reglas para el establecimiento de medidas. Es muy importante, y aquí los jueces y magistrados lo saben, establecer claramente y además con precisión y dirigidos a los adolescentes con algunos criterios individualizados para la determinación de penas que respondan precisamente a las necesidades de los adolescentes. Es muy importante, por ejemplo, regular una audiencia, como creo que se hace aquí en Santiago, una audiencia de individualización de medidas, ¿no? Que diferente de responsabilidad, para que se debata y se discuta también en audiencia la medida más conveniente para el adolescente. Hay que darle a los jueces el respaldo de un equipo técnico constituido por psicólogos, por trabajadores sociales, por personal de otras disciplinas diferentes a lo jurídico, porque tienen la altísima responsabilidad de establecer, de dictar la medida óptima al adolescente en lo individual. Y ellos, y además no tienen por qué estar, ellos no están formados para eso, para conocer todas las características de los adolescentes, sus circunstancias. No tienen, ni se les puede exigir eso a los jueces. Y en ese sentido, tienen que estar respaldados sus decisiones por otras personas profesionales que sí lo sepan. Hay que establecer un amplísimo catálogo de medidas que se puedan imponer a los adolescentes, pero que tengan una condición, la condición de que sean cumplidas y de que sean efectivas. No sirve de nada establecer 20 medidas, o como yo he contabilizado en el país que hay 48 medidas diferentes no privativas de la libertad, y muchas de ellas simplemente se traducen en que el adolescente, realmente ya en la práctica, de que el adolescente se presenta cada mes a firmar un librito, y eso no sirve para nada a la reincorporación social de los adolescentes. Y algo muy importante, que además es parte también del debate nacional y quizás de lo más importante, las facultades del juez de ejecución. Yo hoy con mucha atención escuché al licenciado Santiago Ruiz Solís acerca de lo que venía haciendo. Rápidamente me lo explicó, pero lo que se realiza en Yucatán acerca de la función de ejecución no es lo mismo, por ejemplo, que se realiza en la función de ejecución de Chihuahua o lo que se realiza en Morelos. En la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes tendrá que definir qué hace y qué no hace un juez de ejecución. El juez de ejecución puede intervenir en la aprobación del programa individualizado. El juez de ejecución puede revisar el desarrollo del programa individualizado. Son parte de sus competencias. No hay un sistema de división de poderes que podría sostener que unas cuestiones pertenecen al ámbito administrativo y otras cuestiones pertenecen al ámbito judicial, y que en la revisión de esos programas no podría o no tendría que meterse el Poder Judicial. Es decir, hay una serie de cuestiones realmente importantes que están por definirse en la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, que tienen que ver, creo, con el ente principal para lograr los fines del sistema, que son los jueces de ejecución que deben existir. Yo les agradezco mucho la paciencia y
los invito, ustedes como operadores del sistema de justicia en Yucatán, con los maestros que tienen aquí, que ya han operado durante tantos años el sistema y que además han compartido en otros lados su experiencia, a introducirse de lleno a esta discusión que tiene ya un año de debate, muchos años de debate, pero un mes de que se expidió, un poco más de un mes de que se expidió esta reforma. Y acuérdense que la reforma ha dado 180 días para dictar la legislación nacional. En enero, si los legisladores cumplen, debe estar ya lista y aprobada la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes. Y en ese sentido, es momento de participar, no reflexionando, debatiendo, haciendo aportaciones con nuestros representantes o directamente. Nosotros esperamos, y así lo hemos platicado, no nada más esperar a que nos inviten, ¿no?, sino pedir o exigir participar en la elaboración de esta ley para tratar de influir en sus contenidos. En medio están lo que más queremos dentro de nuestra sociedad, que son los niños, su futuro, que es además pues el futuro de México y de Yucatán. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Rubén Vasconcelos Méndez en esta conferencia magistral de la Ley Nacional de Justicia, y pedimos en estos momentos, van a haber preguntas y respuestas, maestro. Sí. Ahí ya tenemos. Buenas tardes. Doctor Vasconcelos, sin duda alguna, todo lo escuchado en esta conferencia y como operadores del sistema, pues nos lleva obligadamente a muchos puntos de reflexión respecto a esta nueva Ley Nacional de Justicia para Adolescentes. Sin embargo, entiendo que el tiempo es corto y solo quisiera tocar algún punto que me pareció muy interesante y desde luego contribuir con mi humilde opinión respecto a este contenido de la Ley de Justicia para Adolescentes. Hoy tuve la oportunidad, apenas hoy, debo reconocer, el contenido de la Ley de Justicia para Adolescentes, que probablemente pues ya sea publicado dentro de poco, puesto que hemos escuchado que no hubo modificación alguna al pasar el primer filtro. Sin embargo, en el artículo primero de esta ley, en su párrafo segundo, se establece que en ningún caso una persona mayor de edad podrá ser juzgada como tal por la atribución de una conducta tipificada como delito por las leyes penales, cometida cuando era adolescente. Y el punto de reflexión es, al establecer este segundo párrafo en el artículo primero, se pensó en aquellos casos que aún están vigentes bajo otras legislaciones, que de alguna manera los jueces de primera instancia de lo penal tuvieron conocimiento y que aún están en archivo y que en algún momento pueden surgir nuevamente para resolverlos, y resulta que se trata de un adolescente y que ese adolescente hoy en día ya es mayor de edad, tiene 19 años, 20 años o quizá más de 30 años. Si aplicamos este párrafo segundo de la ley bajo los nuevos parámetros de interpretación de las normas, según establece el artículo primero constitucional, según establece también nuestra legislación especializada, principio de mínima intervención, maximización de derechos y minimizar los efectos negativos del sistema integral de justicia para adolescentes, no estaríamos dejando abierta una puerta a la impunidad respecto a los hechos cometidos por los adolescentes,
cuando eran adolescentes, valga la redundancia, y hoy son adultos. Ese es mi primer punto de reflexión. Desde luego que, en el artículo 8º de la misma ley se establece que se aplicará esta ley a todas las personas que en el transcurso del proceso cumplan 18 años. Igualmente se aplicará a las personas acusadas después de haber cumplido 18 años, siempre y cuando el hecho haya ocurrido dentro de las edades comprendidas en esta ley. Parece que se trata de subsanar no digamos error, sino esta disposición. Y el punto de reflexión es: ¿se concatenan estos dos artículos o se contradicen ambos? Esto es muy importante, estimado doctor Vasconcelos, puesto que la justicia para adolescentes hay que tomarlo de manera integral. Es muy complejo, dado que no solamente están en juego los derechos de los adolescentes, sino también los derechos de las víctimas. Y sobre todo también está en juego los criterios de los operadores del sistema, que muchas veces tienden a interpretar la ley más benéficamente hacia el adolescente y no hacia la víctima del delito. Esta es mi humilde aportación el día de hoy. Gracias. Para no perder de aquí el hilo de la conversación, voy a contestar sin no permitir otra pregunta, ¿no? Pero es que me parece muy importante la reflexión del licenciado. Primero, bueno, no hay una iniciativa presentada y aprobada todavía por el Congreso, ¿no? Sí ha habido algunas lecturas en la Cámara de Diputados, ¿no? Y realmente hay varias iniciativas. Es decir, hay una iniciativa, la que comentábamos ahorita, que se elaboró por CETEC, ¿no? Y creo que es a la que se refiere usted, por lo que estoy oyendo del artículo 1 y del artículo 8º, y que tiene el consenso, como dije al principio de la conversación, de todas las instituciones de la República, incluida el Poder Judicial Federal. Es una legislación que se hizo en la mesa de CETEC, con la participación de todas las instituciones de seguridad y justicia del gobierno de la República y de algunos expertos de los estados, entre ellos Santiago Altamira. Hay otra iniciativa presentada por una mujer también muy preocupada por este tema. Es una senadora, la senadora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Angélica de la Peña, que es más amplia, ¿no? En el sentido de que trata de regular otros aspectos no vinculados estrictamente con la justicia para adolescentes, pero sí de alguna forma ligados con ella, como es el ámbito de la prevención social del delito. Ella dice que también hay que introducir, y esa es una reflexión derivada seguramente de las reglas mínimas de menores privados de libertad y de las reglas de Belén, hay que también incluir temas relacionados con la prevención de delitos, y específicamente con los que se ha denominado en el país en los últimos años, bueno, en otras latitudes, pero en el país en los últimos años, a través de legislación especial, prevención social. Y tercero, hace unos días también otras organizaciones, Reintegra, la Red de Juicios Orales, Redim, la Red por los Derechos de la Infancia, han presentado otra iniciativa que se denomina Código Nacional de Justicia para Adolescentes. Es decir, por eso les decía hace un momento, este es el momento de la justicia para adolescentes. Este es el momento en donde la discusión es muy amplia y muy rica, y que todos tenemos que intervenir. Tenemos, reitero, 5 meses que nos faltan para este plazo que dio el permanente. Y segundo, con respecto ya a la reflexión más específica de que hace el licenciado,
O sea, lo que usted comenta, hay que cuidar todas las reglas del sistema y específicamente reglas como estas, por supuesto, porque lo último que puede generar un sistema de justicia es impunidad. Y los sistemas de justicia pues tienen esa finalidad, crear justicia, y tienen que ser leídas de tal manera, y nosotros somos los principales responsables de interpretarlos así, de que nunca sean interpretadas de tal manera que generen impunidad, sino al contrario, que generen responsabilidad para quienes son aplicados. Y en el tema de esta división del sistema penal entre el sistema penal establecido para adultos y el sistema establecido para los adolescentes, y en el marco de esos dos sistemas o esas dos vías del sistema penal, un marco genérico, hay un principio fundamental, que es que las personas van a ser juzgadas en este sistema tomando en cuenta la edad cuando tenían y cometieron el delito. Y entonces es por este sistema penal de doble vía, ¿no?, que se construye cuando aparece el sistema de justicia para adolescentes, que se establecen normas complementarias, como usted muy bien observa, licenciado, como las del artículo 1 y las del artículo 8. Las personas serán juzgadas en el sistema de justicia que corresponda de acuerdo a este principio, a la edad de que cometían un delito. Aquí, sin embargo, por eso hay otros temas ligados con esto, operan otras reglas, como por ejemplo, ahorita lo mencioné en términos genéricos, los plazos de prescripción, ¿no? Porque entonces hay que cambiar los plazos de prescripción, porque como usted dice muy bien, licenciado, pudiera ser que una persona que ahorita tiene 30 años, ¿no?, después de hacer investigaciones o se da con que cuando cometió el delito tenía 17 años, y el principio es que sea sujeto al sistema de responsabilidad juvenil, porque el principio es que tiene que ser juzgado con el régimen o el sistema de la edad que cometió el delito. Estos son los impactos del derecho de la infancia, ¿no? Y segundo, aquí tendrá que introducirse y analizarse si el delito pues ya prescribió, ¿no?, y ya no puede volver al sistema especializado. O bien, si aún teniendo 21 o 22 años, a pesar de eso, el Estado le exige responsabilidad, pero no en el sistema de adultos, sino en el sistema de adolescentes. Y tendrá necesariamente que ser juzgado en ese sistema de adolescentes, a pesar de que sea en este momento un adulto. Impunidad, no, porque se genera o se podría generar una sanción, pero en un sistema diverso al sistema de adultos, el sistema de adolescentes. Muchas gracias al doctor Rubén Vasconcelos Méndez por esta invaluable aportación de conocimientos en justicia en adolescentes, y vamos a pedirle al doctor en Derecho Marcos Ellis Quintal, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, haga entrega de una constancia en reconocimiento a esta intervención que ha estado ligada con esta importante Ley Nacional de Justicia para Adolescentes. A los magistrados también les invitamos, por favor, si son tan amables, a los consejeros de igual forma. Magistrados y consejeros, si son tan amables de acompañar.